Bueno, pues gracias a Dios estamos aquí reunidos en nuestra casa de oración, en la que un día el Señor irá añadiendo los que deben ser añadidos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreo, capítulo 11, versículo 11. Hebreo, capítulo 11, versículo 11. Y dice así, capítulo 11, versículo 1, perdón. Capítulo 11, versículo 1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias porque tú permites que podamos reunirnos aquí en esta mañana, en nuestra casa, para poder adorarte, alabarte, honrarte y glorificarte como solo tú lo mereces. Bendice este tiempo, bendice la palabra, Señor, que pueda llegar a nuestras vidas y que pueda mostrarnos, Señor, que hay un solo camino y eres tú. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tú lo bendigas de una forma especial, que tú te glorifiques y que solo tú puedas ser honrado a través de la palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos da esperanza. La fe nos da esperanza. Cuando el mundo parece un lugar de locos, algo que convulsiona, algo que no tiene lógica, algo que no tiene razón de las cosas que suceden y está confuso todo, los creyentes podemos tener absoluta confianza de que Jesús volverá un día y lo pondrá todo en orden. Tu fe en sus promesas, nuestra fe en sus promesas de que así lo hará, nos ayudará a continuar en el diario vivir. Necesitamos estar aferrados a las promesas de que Él volverá y lo pondrá todo en orden. Él ha dicho, mejor dicho, Él no nos ha dicho que esto va a ser fácil, pero sí nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo a través de su palabra que van a venir problemas, que van a venir angustia, que va a venir sufrimiento, que van a venir cosas que no vamos tal vez a entender, pero también nos está dando la esperanza y nos está diciendo que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero Él está con nosotros, que confiemos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Y el título de mensaje en esta mañana se llama Caminando en Fe. Caminando en fe. Sabemos que caminar en fe es algo difícil porque muchas veces las cosas que nos llegan nos tambalean y nos hacen tocar fondo, pero estamos llamados los cristianos a caminar en fe. Y vamos a ver 4 puntos en esta mañana. Y el primero es ¿por qué debería tener fe en Dios? ¿Por qué? Yo como cristiano, ¿por qué nosotros como cristianos debemos tener fe en Dios? Y voy a leer 3 versículos que están en Juan. Uno del capítulo 3, uno del capítulo 5 y uno del capítulo 14. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo versículo está en Juan capítulo 5, el versículo 24, que dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el capítulo 14 del libro de Juan,
en el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Según la Biblia, lo que Dios mismo dice en tener fe está explicado de esta manera. Creer que Él envió a su Hijo Jesús a la tierra para salvarnos de la muerte eterna. Segundo, creer que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Estamos hablando de lo que es tener fe. Y resucitó de la muerte. Y tercero, creer que Jesús es la única manera de recibir el regalo de la vida eterna en el cielo. Aquel que creó el cielo nos está diciendo claramente cómo llegar allí. Hay un solo camino y es Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero para seguir hablando de la fe parece complicada. Cuando hablamos de la fe parece complicada y viene una pregunta. ¿Cómo puedo encontrar la fe? ¿Cómo puedo encontrar la fe? Y de eso me habla Marcos en el capítulo 5, en el versículo 35 y 36. Capítulo 5, versículo 35 y 36. Dice así, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y continúa diciendo, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ahí está reafirmando lo que es tener fe. Cree solamente. Tener fe es confiar de que Jesús hará todo lo que ha prometido. Y Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido echar por nosotros la buena batalla. Él ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Él dice que aunque andemos por valle de sombra, su amor irá con nosotros. Y esas promesas, Él ha prometido darnos vida y para siempre en el cielo. Si crees que Él dijo ser quien es, el Hijo de Dios. Pero tienes que creer. Tienes que creer en Jesús y creerle a Jesús. El tercer punto es una pregunta. ¿Cuánta fe debo tener? ¿Cuánta fe debo tener? Y en Mateo capítulo 17, en el versículo 20, Mateo capítulo 17, versículo 20, amén. Amén. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La semilla de mostaza era la más pequeña que se conocía en los tiempos bíblicos. Era la semilla más pequeña que se conocía. Y Jesús dice que no es el tamaño de tu fe lo que hace la diferencia, sino el de aquel en quien crees. Lo que hace la diferencia no es el tamaño de la fe que tengamos,
sino en la diferencia de aquel a quien le creemos, en quien creemos. No se trata de que tengas una fe grande en Dios, sino de que tengas una fe en el Dios grande. No se trata en que tú tengas una fe muy grande, demasiado grande en Dios, sino que te des cuenta y que tengas toda tu fe puesta en ese Dios que es tan grande. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús en esta mañana, en ese versículo. Ahora, viene una pregunta. Pastor, ¿cómo puedo avanzar en la fe? ¿Cómo puedo avanzar en la fe? Para avanzar en la fe tengo que conocer bien a Dios. Para poder avanzar en la fe tengo que conocer bien a Dios. Y eso lleva una fórmula. Fe igual a confianza. Fe igual a confianza. No puedo decir que yo tengo fe en alguien que no conozco. No puedo decir que tengo confianza en alguien que no conozco. Si yo no conozco de verdad a Dios, no puedo tener fe en Dios. Es imposible. Nadie le deja ni sus bienes ni sus pertenencias al cuidado de alguien que no conocemos. Entonces, para tener fe en Dios, primero tengo que conocer bien a Dios. Y dice la Biblia en Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 y 4, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si quieres tener fe y confianza, tienes que conocer a Cristo. Tienes que conocer a Cristo. ¿Por qué tienes que conocer a Cristo? Ahora te lo voy a explicar. Si quieres saber cómo es Dios, tienes que meterte en la palabra de Dios y ver cómo es Cristo. Él lo dice, mi Padre y yo, uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres saber cómo es Dios, tienes que meterte en la palabra de Dios y ver cómo es Cristo. Te lo explico mejor. Porque Cristo revela el carácter de Dios. Porque Cristo revela la misericordia de Dios. Porque Cristo revela la compasión de Dios. Porque Cristo, el poder de Dios, se revela a través de Cristo. El plan de Cristo revela el plan de Dios. Y la misión a la que vino Cristo revela la misión en la que todavía está Dios. A la misión que vino Cristo revela la misión en la que todavía Dios está trabajando. Porque Dios está trabajando en su pueblo. Y si aún nos preguntamos cómo avanzar en la fe, lo voy a explicar más claro. Necesitamos más tiempo escuchando a Cristo. Más tiempo escuchando a Cristo. Esto nos toca a todos muy de cerca. Menos novela, menos película, menos juego, más tiempo con Cristo y solo Cristo. Es la única forma que podemos avanzar en la fe. ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Cristo? Es la otra pregunta. Esa pregunta se hace mucho y muchas personas no las hacen. Es ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Cristo? La voz de Cristo está en su palabra. Y ahí se revela. Ahí es donde podemos escuchar la voz de Cristo. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo, dime, ¿Dios me puede hablar hoy? Y yo recuerdo que yo le respondí, yo creo que sí. La otra pregunta fue que si podía hablarme en sueños o en visiones. Y yo le dije que eso yo no se lo podía asegurar,
en qué forma le podía hablar, pero lo que yo sí sabía y estaba convencido, que si en estos mismos momentos usted abre su Biblia, Dios le habla hoy. Dios le habla hoy. Es la respuesta que lleva eso. Dios nos habla a través de su palabra. Yo voy a Dios a través de mis oraciones y Dios me responde a través de su palabra. Si yo hablo la Biblia, Dios me habla hoy. Dios habló a su pueblo de muchas maneras y hoy nos habla por medio de su Hijo a través de su palabra. Hoy habla Dios a su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo a través de su palabra. Para seguir adelante en fe, tienes que escuchar a Cristo, tienes que conocer a Cristo, tienes que creerle a Cristo y tienes que entender a Cristo. Es la única forma para poder seguir adelante en la fe. Cristo, Cristo, más Cristo, más Cristo, igual a solo Cristo. No hay otra forma. Y eso solo lo vamos a lograr a través del estudio de la palabra. Cristo es el heredero de todo. Cristo es el heredero de todo. Y eso dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, capítulo 1, versículo 16. Bueno. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú has creído en aquel que es el dueño de todo por derecho. Nuestra fe y nuestra creencia está puesta en aquel que es el dueño de todo por derecho. Podemos llevarnos lo que querramos para nuestras casas. Podemos luchar por todo lo que querramos en esta vida, pero al final todo lo que tengamos le pertenece a Cristo. Porque todo es hecho por Él, con Él y para Él. Y ese es en la fe en el que tenemos. Tenemos fe en aquel que es el dueño de todo por derecho. Jesús nos dice, entonces, ¿por qué vivimos? Esto nos toca a todos muy de cerquita, eso nos llega al corazón. Dice, entonces, ¿por qué vivimos con temores? Porque todos tenemos temores en algún momento de la vida. Por circunstancias ajenas a nosotros, por problemas familiares, por problemas de salud, por problemas en pareja, por problemas con los hijos, todos experimentamos temores. Y Jesús nos dice, entonces, ¿por qué vivimos con temores si Él dice, ten fe en mí? Ten fe en mí. El enemigo no puede quitarte a ti lo que me pertenece a mí, porque todo es mío. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos los da todo y el enemigo no puede quitarnos lo que Él nos ha dado, porque todo es Él y todo le pertenece a Él. Y nos está diciendo, cree en mí, confía en mí, ten fe en mí, aunque estés pasando por problemas, por dificultades, por angustia, por temores, por enfermedades. Cree en mí, porque yo soy el dueño de todo. Soy el dueño de todo. Si avanzas en la fe, sabiendo que estás con el heredero de todo en la tierra y en el cielo, con el que lo hizo todo, todavía la gente ha tenido, toda la vida la gente ha tenido muchos dioses. Toda la vida. San Anacleto, San Atanasio, y por ahí para allá una cantidad de dioses que lo oímos que los mientan y los mencionan en muchos lugares, pero hay una pregunta clave que nos lleva a reflexionar. ¿Alguno de estos dioses ha sido el creador del universo?
Ninguno. Solamente hay un creador del universo. Los griegos tenían un Dios para cada cosa. Los griegos tenían un Dios para el amor, un Dios para el sol, un Dios para el corazón. Nosotros tenemos un solo Dios y es el Dios del amor, de la vida, de la creación. Es el creador y ese es el Dios que le creemos y al Dios que le tenemos fe. Un solo Dios y Padre. Y esa es la fe en quien tenemos y a quien le tenemos fe. En eso, la fe de nosotros los cristianos se tiene que fortalecer. La fe de nosotros se fortalece en eso. Cuando las cosas que suceden no las entendemos, cuando parece que las cosas no van a tener remedio, cuando parece que todo está perdido, puedo estar en paz. Puedo estar en paz. Porque yo sé a quién he creído, a quién he seguido y a quién estoy escuchando y a quién estoy entendiendo. A Cristo el Salvador. Y eso es lo que me da fe en medio y paz en medio de las tormentas. Eso. El enemigo no descansa y siempre va a estar poniendo en tu mente cosas, te va a estar desviando para cosas, para dejar de atender las cosas de Dios. Te está creando dudas, y vienen las crisis, por supuesto. Y ese es el momento en que tenemos que decir no. Aunque a veces no nos damos ni cuenta por la situación que estamos pasando, pero ese es el momento en que tenemos que decir no, porque mi fe está puesta en Jesús, el heredero, el creador, el sustentador, el resplandor de la gloria de Dios. Por eso tengo que decir no, porque sé en quién está puesta mi fe, en mi Salvador. Y Él está sentado a la derecha del Padre y de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Una muestra de nuestra fe en Jesús es exaltarlo en todo momento. Hay que exaltarlo y ponerlo bien en alto. Y por eso Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, lo reafirma de esta manera preciosa, donde dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Ese versículo reafirma en quién creemos y a quién le tenemos fe. Para ir concluyendo en esta mañana, para poder caminar en fe, primero tenemos que reconocer quién es Cristo, su soberanía, qué hizo por cada uno de nosotros, qué nos ha prometido, y que no hay problema, por muy grande que sea en nuestra vida, que Cristo no pueda resolver. Por eso, cuando estemos pasando por pruebas, cuando tengamos problemas inmensos delante de nosotros que parezcan que no tienen salida, vamos a recordar esta frase: no le digas a Dios lo grande que es tu problema, dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Y eso es fe. Que Dios nos bendiga. Amén.